Bueno, antes que nada, a ver, los- quienes estamos presentes, que somos súper poquitos, me llama la atención porque somos más los que estamos cursando, digamos, los que estamos activos y activas. Eh, no sé si me quieren preguntar algo con respecto a didáctica general, con respecto al contenido, o... Guillermo, hay una chica que se estaba conectando recién y Eva Maidana tenía que conectarse primero al trabajo, por eso se conecta un poquito más tarde también, por las Ah, dudas, para que bueno. no. Bueno, gracias María Florencia. Eh, Bueno, también en el transcurso de la semana anterior a la pasada, recibieron las notas del primer examen que fueron en general bastante buenas. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso o me quieren preguntar algo. ¿Estamos bien? Bueno, estamos bien. Em, por ahí con respecto a eso, lo que puedo decirles es que quienes quieran levantar la nota de ese examen, les voy a dejar en esta clase una consigna muy sencilla que requiere quizás el mínimo esfuerzo para todas las partes. Es que lo que les propongo hacer en este caso para mejorar la nota es que rehagan la consigna en el que menor puntaje obtuvieron. Entonces, de esa manera, si rehacen la consigna de manera adecuada, con respecto a la corrección que yo les señalo en su resolución, obtendrían el puntaje que no obtuvieron de esa consigna. Así que les voy a proponer eso también. Bueno, bueno, vamos a los bifes entonces. Em, Tenemos en unidad 3 tenemos a otros tres textos que de alguna manera en la clase anterior los repasé, y repasaremos también el que no repasamos. Tenemos a Alejandro Spiegel, que habla de un docente, de un tipo de docente que, si lo relacionamos con ese buen docente que se señalaba en el texto de Basabe y Coles, o si lo relacionamos con ese texto de, de estos otros autores, Felstenmacher y Soltis, que hablaban de que el buen docente o lo exitoso o el docente exitoso tiene que ver con ese docente que se propone objetivos y que los logra, más allá de su enfoque, más allá de cualquier cuestión actitudinal o cuestión de planificación. Eh, Ese buen docente es el docente que logra sus objetivos. Para Alejandro Spiegel, de alguna manera, también tiene que ver con eso, pero este tipo de docente va a ser un docente eh, que es un docente creativo, es un docente que promueve la actividad en su aula. Ahí se conecta Aileen. Este tipo de docente para Alejandro Spiegel, entonces decíamos, es un docente creativo, un docente que es compositor además, ¿no? Eh, que construye su propia propuesta pedagógica y la construye a partir de ningún mecanismo complejo ni exagerado, ¿no? Más que nada es un tipo de docente que construye su propuesta pedagógica a partir de los recursos que tiene a mano, ¿no? Hace un uso creativo de esos recursos.
No sé si pudieron leerlo eh, y, y tuvieron quizás la misma impresión que me causó a mí cuando leí este texto. Es un docente que además de ser un docente que planifica, lo hace de forma creativa y se ve a sí mismo eh, como autor de su propia clase. ¿Sí? No es un docente quizás más eh, del estilo que podamos referirnos al ejecutivo que busca enmarcarse en la normativa, que busca referirse a lo a la letra de lo que le guía el currículum teórico, sino que desarrolla su propia propuesta en función de lo que se sienta cómodo o de lo que se sienta cómoda. Sí, se apropia de la propuesta pedagógica. Si por ahí nos basamos en una escuela donde, donde el currículum es controlado quizás de alguna manera con la búsqueda de alguna eficiencia, eh, entonces vamos a tener un docente que no se va a encontrar demasiado cómodo porque este docente al que refiere Spiegel eh, busca sus propias metodologías, quizás mirando mucho en lo que le interesen a sus estudiantes, ¿sí? Pensando, bueno, a ver, dando cuenta a esto que Daniel Feldman hablaba en el primer capítulo, en la primera unidad, de tratar de conocer los códigos en los cuales se manejan sus estudiantes, tratar de entenderlos y de adecuar su propuesta en función a esa necesidad que plantean sus estudiantes. ¿Sí? Entonces Alejandro Spiegel es este tipo de docente quizás eh, que, 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 que se autoconstruye, ¿no? A partir de la experiencia, a partir de la relación con sus estudiantes y a partir del contexto también, ¿no? Adecua su propuesta en función de lo que tiene a mano y de lo que puede hacer uso, de lo que le parece que puede llegar a resultar eh, para poder facilitar el aprendizaje del contenido que tiene a cargo. Eh, Dice ahí Spiegel que los recursos que a veces puede utilizar este docente son recursos que hay al alcance, ¿no? No son por ahí recursos tecnológicos complejos, que hoy, por ahí hoy en día tenemos la exigencia como docentes de incorporar tecnología y que a veces esta incorporación de tecnología se vuelve quizás un poco, eh, digamos, panfletaria, podemos decir, un poco marketinera, ¿no? Existe la exigencia de ver qué hacemos con los celulares, existe la exigencia de incorporar en las máquinas que a veces están ahí a la mano o la pizarra electrónica, bueno. Eh, a ver, si yo soy de la posición de que si no nos sentimos cómodos o no nos sentimos cómodas con el uso de determinadas tecnologías, no tenemos por qué utilizarlas. O sea, tenemos que lograr apropiarnos de los recursos, cualesquiera sean, o sea, si son recursos tecnológicos y logramos apropiarnos y logramos hacer que su presencia sea significativa. Eh, Hay autores que hablan de que cuando el recurso se vuelve invisible es porque logramos apropiarnos de ese recurso. Me refiero a cuando se vuelve invisible en el aula, por ejemplo, al punto de estar naturalizada su presencia. Eh, Digo, por ejemplo, como sucede con el pizarrón. El pizarrón nadie lo ve prácticamente, o sea, nadie recuerda que está eh, ahí colgado, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. O los bancos, ¿no? Los bancos en donde nos sentamos
todos esos objetos que en realidad son recursos, que es tecnología educativa. Espérenme que pase un avión y ya seguimos. Por acá, por mi casa, pasan aviones bastante cerca y a veces se escuchan un poco fuerte. Bueno, como les decía, si un recurso se vuelve invisible para nosotros en el aula, entonces quiere decir que ese recurso está totalmente apropiado, está totalmente incorporado en el aula. Y decíamos que como ejemplo podemos nombrar el viejo y querido pizarrón, que como tecnología educativa está tan incorporado que hasta a veces nos olvidamos que está ahí, incluso utilizándolo. Entramos al aula, escribimos alguna cosa, escribimos la fecha, eh, escribimos algo, un saludo. Bueno, no lo estamos haciendo de manera consciente en la mayor parte de los casos. Incluso hasta nos molesta que no esté el borrador, no está el borrador en el aula. eh, entonces nos molestamos porque debería estar, ¿no? Eh, Debería estar ahí sin sin habernoslo planteado. O sea, yo ahora necesito el borrador y no lo tengo, debería estar acá. Es como cuando nos sucede con la goma de borrar, con algún útil que tenemos en nuestra cartuchera. Ese recurso que tenemos, que pretendemos tener siempre a mano, y no lo tenemos y naturalizamos su existencia. Decimos, pero bueno, debería estar acá si yo lo dejé o cuándo fue la última vez que lo utilicé. Bueno, esa naturalización de ese tipo, si lo hacemos con, por ejemplo, la tecnología educativa, las TIC, digamos, si se volvió invisible esa TIC, si está naturalizada, quiere decir que la hemos incorporado. Si se nos vuelve una molestia, en cambio, si decimos, tengo que incorporar, a veces una incorporación significativa requiere que nos moleste tener que incorporar, ¿no? Esta molestia a veces es útil en ese esfuerzo que hacemos en incorporar ese recurso. Pero bueno, Alejandro Spiegel habla de que ese recurso que nosotros estamos incorporando para que esté significativamente incorporado en nuestra propuesta educativa, tiene que estar ya invisibilizada, tiene que estar naturalizada su incorporación. Entonces, ese tipo de recurso que no necesariamente tiene que ser algo complejo tecnológicamente, puede ser un rollo de papel, puede ser una cartulina, sí, puede ser estos recursos que son más comunes, que utilizamos los docentes para dar nuestras clases. Eh, Esos recursos pueden ser utilizados de forma creativa, ¿no? Eh, la cuestión de la creatividad para Alejandro Spiegel es una cuestión importante eh, por el hecho de que podemos ver diferentes usos a esos recursos que son comunes, que están naturalizados en el aula. O sea, de alguna manera cuestionamos el uso y su presencia en el aula. Nos damos cuenta de que están, de que lo queremos usar de determinada manera, de una manera diferente quizás, y ahí está este docente al que refiere Alejandro Spiegel, este docente que dice, bueno, voy a utilizar la cartulina de una manera diferente, ¿no? Para un juego, por ejemplo, eh, se me ocurre que puede ser utilizándola para un juego donde tengamos puertas que se abren en la cartulina, entonces ese tipo de uso de la cartulina es un uso innovador que sorprende a nuestros estudiantes y quizás los invita a participar de una manera diferente. Ese uso innovador del recurso, de ese uso creativo,
por parte de nosotros, de los docentes, es el tipo de docente que propone Alejandro Spiegel, un docente activo, ¿no? Que es docente activo porque así como está presente en el aula a partir de su actividad, de su movimiento, también lo que está promoviendo es la actividad por parte de los y las estudiantes. Si no es un uso creativo o no es un uso innovador que promueva la pasividad por parte de los estudiantes. No, no estamos hablando de un uso creativo que en realidad no lo sería. No sé si ustedes quieren comentarme algo con respecto a esto, pero no sé si sería un uso innovador de algún recurso si mantenemos la actividad docente a partir de una clase expositiva, ¿no? Todos esos formatos de clase que tienen que ver más con lo tradicional, sí, que tienen que ver con eh, dar un mensaje o brindar un contenido de manera unidireccional, ¿no? Poniendo al docente en el lugar del saber, sin indagar en los y las estudiantes, a ver cómo les está yendo con la comprensión del contenido. Allí no vemos este tipo de docente que hace referencia a Spiegel, un docente que está en un movimiento, no sé, está arriba, me parece. Sí. Eh, un docente, un docente que está activo significa que no es que se mueve mucho ni que está hiperkinético en el aula, sino que es un docente que busca en el momento del currículum real, busca conocer a ver cómo les está yendo a los estudiantes por, por, por dos razones. Una razón tiene que ver con que este docente activo le interesa que haya un aprendizaje significativo, ¿no? Que sus estudiantes comprendan lo que él o ella les está proponiendo. Y por otro lado, quiere saber cómo está funcionando su propuesta pedagógica, si está sirviendo su propuesta con respecto a lo que él o ella estuvo buscando al respecto. No sé si se entiende esta idea. ¿Sí? Más o menos. Bueno, cualquier cosa ustedes me dicen. eh, a veces se me vuelve un poco complicado no verlos o no verlas a ustedes. Pues, por ahí me gustaría que si tienen algo para decir y que quieran participar, lo hagan, que también me ayuda a mí a que la clase sea un poco más interactiva y pueda yo desarrollar a partir de alguna cuestión que a ustedes les surja. También al mencionar estos conceptos o estas ideas que plantean los y las autoras que tenemos para ver, si ustedes recuerdan algún docente o alguna docente o se ven a sí mismos en algún tipo de espejo con respecto a estos conceptos que estamos desarrollando, también sería muy útil que lo compartan. Pero bueno, está en su libertad de hacerlo si lo desean. Eh, por otro lado, quizás complementando esta idea de docente activo, de docente compositor, de un docente eh, que se fija, ¿no? Mucho en las necesidades de sus estudiantes. Pensemos quizás en el enfoque terapéutico que reflejaba un poco más el enfoque terapeuta, que reflejaba un poco más esta característica en la cual eh, él o la docente eh,
se fijaba un poco más en cuál era la necesidad de sus estudiantes. Eh, Quizás Festemacher y Soltis lo mencionaban a partir de esta característica en la cual la docente, en este caso de literatura inglesa, estaba interesada en saber de qué se trataba la vida de sus estudiantes, saber eh, cómo su materia podía aportar para para el crecimiento personal de cada estudiante, de cada persona. Quizás esa es una forma de ver a un docente o a una docente que adecua su contenido a las necesidades de los estudiantes. Quizás una forma más sencilla de verlo es simplemente haciendo una especie de diagnóstico o entablando algún intercambio, conociendo sus intereses y a partir de los intereses que llega a ver, que surjan, quizás irrumpan sin necesidad de hacer algún diagnóstico pretendido, ¿no? Que estos intereses irrumpan en el aula a partir de algún intercambio casual con sus estudiantes, bueno, logremos de alguna manera conocer esos intereses y utilicemos esos intereses para adecuar el contenido que tenemos para trabajar, ¿no? Que tenemos a cargo. En complemento con este tipo de docente, que es un tipo de docente que tiene esta característica, ¿no? Fíjense que el texto de Alejandro Spiegel, a diferencia del de Daniel Feldman, habla de un tipo determinado de docente. Hay una pretensión con respecto, una pretensión o una definición de un tipo de docente particular, de cómo propone Alejandro Spiegel que tiene que ser un docente al momento de planificar. Es una propuesta y es una propuesta para pensar que nuestras características, como en nuestras características personales o nuestras características profesionales, van a estar reflejadas en nuestra planificación, en nuestra propuesta áulica, quizás haciendo referencia un poquito más a cómo nosotros podemos aprovechar el momento del aula, el currículum real, y no tanto lo que refiere al teórico en el nivel de concreción áulico, ¿no? Que puede ser en la planificación del docente, sino haciendo referencia al currículum real, cómo podemos ser nosotros como docentes en actividad en el momento del aula, además de lo que podemos desarrollar a partir de la planificación. En cambio, el texto de Daniel Feldman habla de un aspecto más bien metodológico en referencia a lo que podemos desarrollar a partir de la planificación. Daniel Feldman habla de la necesidad de desarrollar un programa, de desarrollar una serie de planificaciones a lo largo del año para poder poner en funcionamiento nuestra propuesta pedagógica. A partir de la planificación de nuestro programa. Daniel Feldman habla de que nosotros estamos empezando a dar clase, ¿sí? A partir de la planificación de las clases. La planificación, que no es un momento áulico, está al mismo nivel del que se propone. Esto es de tipé. Bueno. No lo toques. No lo toco. Porque ese tipé es muevos. Es muevos. Dale. Yo juego con esto. En el texto de Daniel Feldman, entonces, me parece que me voy a cambiar de lugar. No, me parece... a ver, espérenme un segundo, me voy a cambiar de lugar.
Bueno, acá estoy, disculpen la interrupción. Ahí estamos. Disculpen que se despertaron los niños y son ruidosos. Bueno. Bueno, así es como de alguna manera se nos plantea también estas clases de manera virtuales, como las cosas que vivimos en nuestras vidas se cuelan más de lo que se cuelan cuando tenemos una institución o un espacio específico en el cual podemos desarrollar las clases. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que el texto de Daniel Feldman, a diferencia del texto de Alejandro Spiegel, que quizás Alejandro Spiegel habla más de una cuestión actitudinal con respecto a lo que es el docente, tanto en la planificación como en el aula. El texto de Daniel Feldman va a hablar de una cuestión más conceptual que tiene que ver con la planificación y va a concentrarse en este aspecto, va a mencionar, además de los componentes, de definir los componentes que conforman el programa o la planificación de clase, o sea, este currículum teórico a nivel áulico, ¿sí? Va a decir también la importancia de que los docentes hagamos planificación. No sé si recuerdan, pero en el capítulo 1, este mismo autor mencionaba que la docencia también implica que planifiquemos, ¿sí? No es solamente, está en el imaginario estos mitos que el autor menciona, está en ese imaginario que el docente da clase, va al aula, da clase y se va a su casa a descansar. Y eso es todo lo que implica ser docente. Incluso, bueno, si nosotros miramos algunos debates que hay en función de la tarea docente, en debates públicos, quizás los que transmiten los medios de comunicación, no esas cuestiones que surgen a partir de lo que se discute o de lo que aparentemente se discutiría con respecto a lo educativo. Esta idea se ve como en algún punto ridiculizada, porque recuerdo algunos debates públicos con respecto a la tarea docente, cuando se habla de que el docente se vive tomando licencias o solamente trabaja pocos días al año y después tiene un montón de vacaciones. Bueno, como estas cuestiones que están presentes en el debate con respecto a la educación en la sociedad y que tienen que ver con estos mitos que habla Daniel Feldman, que están al punto, si los vemos, si los comparamos con los que menciona Daniel Feldman, parecen como argumentos ridículos con respecto a la tarea docente. Pero Daniel Feldman, de alguna manera, menciona que la tarea docente tiene, por ejemplo, algunas cuestiones que no están relacionadas solamente con lo áulico, que tienen que ver con actividades administrativas y que también son tareas complejas que hacen a la buena enseñanza, digamos, ¿no? Si nosotros desarrollamos estas actividades de la manera más seria posible y la vamos mejorando a lo largo del tiempo y vamos aprendiendo nuevos métodos, o sea, lo que podríamos pensar es que nuestros estudiantes o nuestras estudiantes, las personas que pasen la experiencia educativa a través de nuestras aulas o de nuestras propuestas pedagógicas, va a ir mejorando esa experiencia a lo largo del tiempo. Y Daniel Feldman lo que dice que una de estas actividades, que es una de las más importantes, es desarrollar una planificación
de manera completa, ¿no? En principio tenemos que entender que planificar tiene un rasgo explícito, un rasgo, digamos, público, ¿no? Nosotros al planificar desarrollamos un programa que lo tenemos que hacer de forma escrita, ¿no? Tiene que ser un documento que esté al alcance, que nosotros lo hagamos explícito en el aula, más que nada en frente a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que esto significa que cuando nosotros hacemos explícito lo que nosotros nos proponemos en el aula desde nuestro rol, como rol docente, estamos diciéndole, no estamos haciendo otra cosa que decirle a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes qué es lo que pretendemos de ellos, qué queremos que ellos y ellas hagan, ¿sí? O sea, que ninguna parte de nuestra propuesta pedagógica sea una sorpresa para nuestros estudiantes, ¿no? Inclusive hasta podemos pensar la planificación como una propuesta de actividad por parte de nuestros estudiantes. O sea, nosotros podemos decir, esta es la propuesta que yo pensé como docente, pero está abierta a que la modifiquemos, está abierta a que haya cambios a lo largo de la cursada. Y ese cambio puede provenir por parte de ustedes, de ustedes como estudiantes. Y esa es una manera también de abrir el programa, de dar cuenta de que el programa no está cerrado, porque de hecho no lo está. Si nosotros nos ponemos a pensar que nuestra propuesta pedagógica va mutando a lo largo del año, a lo largo de la cursada, va modificándose, va cambiando en algunos aspectos más, en otros menos, pero va modificándose. Esas modificaciones tienen que ver con lo que nosotros, los docentes, nos topamos cuando damos clases, que tiene que ver con estas situaciones que irrumpen en la clase, ¿no? Como el ejemplo que vamos a ver con el corto, o con alguna propuesta pedagógica que funcione o no funcione. Si funciona muy bien, la vamos a repetir; si no funciona muy bien, la vamos a modificar o no la vamos a utilizar más. Entonces, necesariamente las propuestas pedagógicas mutan a lo largo del cuatrimestre. Nosotros podemos hacer más explícito esa posibilidad de cambio o menos explícito. De hecho, vamos a tener en nuestra experiencia como estudiantes lo que venimos teniendo hasta ahora. Ustedes que son un poquito más jóvenes, en algunos casos, quizás en el nivel terciario, van a tener docentes que tienen un programa, que lo muestran, que lo tienen completo, que lo desarrollaron y lo están poniendo, lo están publicando. Es parte incluso de la bibliografía para leer. Y hay otros docentes que no lo van a mostrar, que no lo van a tener a mano, que si ustedes se lo piden, por ahí les pueden llegar a mostrar una parte y otra no. Bueno, son formas de desarrollar la actividad docente. La que plantea Daniel Feldman en este aspecto tiene que ver con que ese documento sea público y que además ese documento se conforme como un compromiso por parte del docente. Hay algunos autores que hablan de que el programa pedagógico de los y las docentes es una especie de contrato. Yo me comprometo a que este documento que yo estoy mostrando, que yo estoy haciendo público, va a ser lo que voy a hacer efectivamente. Y si hay algo que no sucede o que ustedes interpretan que no está sucediendo con respecto a lo que propone el programa pedagógico, o que hay algo que no está muy claro, entonces ustedes tienen el derecho de reclamar, ¿no? De reclamarme a mí como docente, decirme esto no era parte de la propuesta, o incluso puede ser que al yo publicar mi programa
pedagógico o al desarrollarlo en el aula, veamos que hay alguna contradicción con respecto a una normativa de mayor rango jerárquico, ¿no? Como puede ser el diseño curricular de la jurisdicción o algún documento institucional, bueno, en el caso de lenguas tenemos los documentos que tienen que ver con la guía del estudiante, estos documentos que también conforman parte de la normativa y a la cual nosotros, los docentes, tenemos que respetar y tenemos que adecuar nuestro contenido en función a eso. Por ejemplo, no puede haber ningún programa pedagógico que exija el 100% de la asistencia para que puedan promocionar una materia. Eso sería injusto, ¿no? Y si ustedes encuentran un programa de algún docente o alguna docente que diga que es requisito para la promoción el 100% de la asistencia, a ustedes como mínimo les va a llamar la atención. Les va a parecer que es algo injusto, entonces lo van a reclamar. Pero esto puede ser posible de dos maneras, o que lo vean reflejado en un programa que publica el docente o la docente, entonces lo vean desde ese momento, o que lo vean al momento que quizás en el currículum real, ¿no? Que la docente o el docente esté diciendo, bueno, para que ustedes promocionen la materia van a tener que asistir al 100% de las clases. Y bueno, ahí también se está haciendo explícito el programa docente, ¿no? No solamente lo que dice el documento, ¿no? Ahí puede haber una divergencia, puede ser que el docente o la docente en el programa que diga que el 75% es el mínimo para promocionar, y en el aula diga de forma oral que en realidad es el 100%. Entonces, ahí hay una diferencia con respecto al currículum teórico de lo que está planteado en el programa y lo que se acuerda de forma implícita, digamos, ¿no? De forma real. Entonces, de alguna manera, esto quizás hay algunas situaciones que puedan obstaculizar el aprendizaje o que puedan molestar, digamos, a la actividad estudiantil. Entonces, ahí, bueno, es necesario generar alguna instancia de negociación entre los docentes o las docentes y los estudiantes y las estudiantes. Bueno, esto es un poquito de manera extendida, digamos, cuáles podrían ser las situaciones en las cuales se puede ver reflejado esto que plantea Daniel Feldman en relación a la planificación, lo que sucede como planificación, que tiene que ver con ese documento que desarrollamos los y las docentes y que en el mejor de los casos lo hacemos público, lo manifestamos, lo hacemos de la manera más clara posible para que los y las estudiantes conozcan la propuesta. Y por otro lado, es lo que nosotros desarrollamos, digamos, en soledad, previo al dictado de clases, en nuestras casas, con más tiempo, ¿sí? Bueno, estos son los diferentes niveles a los cuales se refiere Daniel Feldman y los diferentes usos, o sea, que se conforme como un contrato docente, ¿no? En el cual los docentes o las docentes debamos responder en el momento en el que nosotros vayamos a dar clase. No sé si queda claro este aspecto con respecto a lo que venimos hablando.
Ustedes, por supuesto, saben que me pueden interrumpir en cualquier momento y si intervienen saben que nos van a estar haciendo un favor colectivo para que la clase tenga un poco más de sentido con respecto también a sus intereses. También Daniel Feldman habla de los diferentes componentes que forman parte de un programa. ¿Sí? Estos componentes de alguna manera nosotros los vamos a poner en práctica al momento en el que en el que hagamos nuestra planificación. Ya vieron que en la clase pasada publiqué las consignas de la planificación de una clase. La planificación de esta clase tiene que ver con que desarrollemos una propuesta áulica. Esta propuesta áulica tiene que ver con, puede ser una propuesta lúdica, ¿sí? Que quizás hace un poco más de referencia a lo que es la referencia que hace a Alejandro Spiegel, a un tipo de docente que hace esa planificación entretenida, que hace esa planificación interesante, sí, que propone una actividad en donde hay un movimiento, quizás hasta un movimiento físico dentro del aula, ¿sí? Este tipo de actividad también tiene que ver con lo que nosotros promovemos dentro del aula. Pero cuando nosotros hacemos una planificación de la propuesta pedagógica, esta planificación lo más probable es que tenga estos componentes a los cuales se refiere Daniel Feldman. Cuando vayamos avanzando en... A ver, discúlpenme. Cuando nosotros pensamos una clase, aunque no la llevemos a lo escrito, digamos, no lo hagamos, no sistematicemos esos componentes van a estar presentes igualmente. O sea, de alguna manera los componentes a los que hace referencia Daniel Feldman en el texto son componentes naturales, ¿sí? Nada es natural, ¿no? Pero me refiero a que cuando nosotros pensamos una propuesta pedagógica, van a estar presentes necesariamente estos componentes, por más que no hagamos la sistematización de estos componentes. Y de hecho, con esta idea también planteo la cuestión de que no existe ninguna clase que sea que tenga un grado de improvisación tal que no estén presentes estos componentes, ¿no? Por más que yo un día no haya planificado una clase con tiempo y llegue a 5 o 10 minutos antes de la clase sin haber pensado bien qué voy a hacer, hay algo previo que me está diciendo que estos componentes están presentes. Digo, por ejemplo, cuando entro a la clase y digo, bueno, hoy voy a trabajar determinados contenidos porque la clase pasada trabajé hasta acá estos contenidos, esos componentes van a estar presentes. Ya voy a estar pensando qué contenido voy a trabajar, ya tengo determinado conocimiento del grupo estudiantil que tengo, entonces esas necesidades o esos intereses que ya tengo más o menos conscientes con respecto a lo que se refleja de parte de los estudiantes, que hay mayor interacción o que estos estudiantes pretenden más del docente o de la docente una clase más expositiva, digamos, que busque definir más algunos elementos o que promueva un poco más la actividad por parte de los estudiantes, que promueva más el intercambio, que promueva más la problematización de esos contenidos.
esos elementos van a estar presentes en lo que yo me propongo con respecto a la clase que voy a dar. Cuando yo estoy en ese momento de planificación, ya sea 5 o 10 minutos antes de la clase o sea con más tiempo, esos componentes van a estar presentes. O sea, cuando yo hablo de los objetivos de los que se refiere Daniel Feldman en su texto, estoy hablando de qué es lo que yo como docente me propongo que mis estudiantes logren en función del contenido, que logren determinadas habilidades, que logren comprender o que logren determinado nivel de comprensión del contenido. Esto, por ejemplo, va a estar ligado al contenido mismo, o sea, me refiero al contenido en específico. Por ejemplo, si en el caso de una lengua extranjera, ustedes se proponen trabajar el uso de los verbos, entonces la habilidad que yo voy a estar buscando que se logre a partir del dictado de mi clase va a ser el uso del verbo, la conjugación del verbo, por ejemplo, diferenciar entre verbo regular y verbo irregular, o la conjugación en determinado tiempo verbal, por dar un ejemplo sencillo, ¿sí? Pero también pueden haber determinadas cuestiones actitudinales, ¿no? Por ejemplo, si yo propongo, en mi clase me propuse llevar adelante una actividad grupal, entonces lo que voy a estar desarrollando dentro de esos objetivos son actitudes que tienen que ver con lo grupal, o sea, lo colectivo, o sea, a cuestiones que se logren a partir de la actividad colaborativa. Entonces, eso también va a formar parte de los objetivos. Por otro lado están los propósitos, y los propósitos tienen que ver con lo que yo, como docente, desde mi rol docente, voy a hacer para que esos objetivos se cumplan, ¿sí? Y esto, bueno, puede ser un abanico, de actividades que verán que muchos programas educativos no lo tienen. Muchos programas pedagógicos no trabajan este componente que tiene que ver con los propósitos. Bueno, algunos docentes a esto lo ven como algo que tiene que ver con en la cuestión docente, o sea, no ven por qué es necesario hacerlo explícito en un documento, en un programa, en una propuesta pedagógica. Bueno, quizás Daniel Feldman es del tipo de teóricos que plantean que estos componentes son necesarios que estén presentes, porque en realidad lo que nosotros hacemos, lo hacemos en función de que el aprendizaje sea lo más significativo posible en el aula. Entonces, que nosotros esclarezcamos qué es lo que vamos a hacer para que nuestros estudiantes o nuestras estudiantes tengan esta experiencia significativa en el aula, entonces que nosotros demos a conocer lo que nos proponemos hacer es importante en este sentido también. Bueno, y hay uno de los aspectos que nosotros vamos a trabajar en nuestra planificación, que tiene que ver con la fundamentación, y la fundamentación también es importante que nosotros la sistematicemos, que la esclarezcamos también para nuestros estudiantes, porque de esta manera, y que lo hagamos de manera escrita, porque de esta manera nosotros nos enfrentamos a lo que nos estamos proponiendo. No, si lo dejamos al ámbito quizás de lo mental o de lo meramente simbólico, no lo hacemos consciente, quizás no nos lo cuestionamos como deberíamos hacerlo. Es importante
que quizás al sistematizarlo nos encontremos con esto que teníamos ahí de manera vaga, quizás en la mente, y nos demos cuenta de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros en la consigna tiene que ver con que nos vamos a preguntar por qué dar determinado contenido para determinada edad es importante o para determinado nivel educativo es importante. Como decía antes, por ejemplo, ¿por qué para mí como docente de lengua extranjera es importante trabajar en este momento la conjugación de los verbos en determinado tiempo verbal? Sí, quizás nos encontramos, a ver, menciono una situación que quizás ridiculice la situación, ¿no? Pero para ponerlo en contraste, digo, ¿cómo voy a trabajar el tiempo verbal si todavía no trabajamos los verbos, ¿no? Si no trabajamos los verbos antes, no hay manera que trabajemos la conjugación. O por ahí hay algunos pasos previos que tienen que ver con el trabajo de vocabulario en la lengua extranjera para que podamos trabajar los verbos efectivamente. O en el caso de mi materia, para mí es importante que hayamos trabajado los conceptos de enseñanza y de currículum para que podamos entender en qué lugar se ubica la planificación de la educación o en qué lugar se ubica la estrategia dentro del dictado de una clase o la planificación de una clase. Entendemos, por ejemplo, que estrategia tiene que ver con la selección del contenido, tiene que ver con que la enseñanza sea una acción intencional, tiene que ver con que va a formar parte del currículum, ya sea currículum teórico o currículum real, va a formar parte necesariamente de la actividad docente, y si nosotros la sistematizamos, tal como lo plantea Daniel Feldman y como vamos a hacer para la consigna, nos vamos a dar cuenta que esta actividad de sistematizar estos componentes pedagógicos van a formar parte de cuestionarnos un poco lo que estamos haciendo en el aula. Más allá o sea, entenderíamos que llevar a cabo la actividad en el aula nos va a plantear una serie de desafíos y que esos desafíos muchas veces nos ponen en el lugar de plantearnos qué es lo que estamos haciendo en el aula, o sea, por qué estamos haciendo determinadas cosas, para qué estamos haciendo determinadas cosas, si esas actividades que estamos haciendo efectivamente cumplen con lo que nos estamos proponiendo hacer, quizás relacionado con los objetivos que nos estamos planteando. Sí, no sé si está siendo claro lo que estoy planteando o está confundiendo un poco más las cosas. No sé, ustedes díganme. No, está claro. ¿Está bastante claro? Sí. Siento como que estoy siendo súper monótono, pero bueno, ustedes me dirán. No, lo que pasa es que son muchas cosas y nada, pero está claro. Bueno, es importante entender que lo que nosotros también estamos trabajando en esta unidad, en la unidad 3, es que tanto los recursos como las estrategias se vean reflejadas en la planificación y que esta planificación sea de forma explícita, lo más explícita posible. O sea, incluso en nivel primario últimamente se está utilizando mucho que al principio de la clase se exprese a los estudiantes y las estudiantes, los chiquitines y las chiquitinas, expresen qué es lo que vamos a hacer, que los estudiantes, que los chicos sepan qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque por ahí hay
una suerte de automatismo, ¿no? En el dictado de clase. Me refiero a automatismo al decir, bueno, hoy vamos a trabajar, abran los cuadernos, la página 42, nos quedamos en la actividad 3. No, hay un cierto grado de automatismo en la actividad docente que me parece que no está bueno que se naturalice. Está bueno por ahí hacer algo previo que tenga que ver con preguntar, hacer una suerte de diagnóstico con respecto a qué se entendió de la clase anterior, qué necesita ser explicado o qué necesita ser retomado, y además ser explícito con respecto a lo que vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a trabajar con el pizarrón, hoy vamos a hacer una actividad divertida, hoy vamos a trabajar un poco más los verbos, hoy vamos a trabajar el vocabulario, cuéntenme a ver qué hicieron el fin de semana, ¿no? Se hace de manera explícita en el momento de cada aula qué es lo que se va a trabajar, ¿sí? Esa es una manera de hacer explícito el currículum, ¿sí? La propuesta pedagógica. Y me parece que eso aporta, de alguna manera, en definitiva, un aprendizaje significativo, ¿no? Que los y las estudiantes sepan con qué se van a encontrar y de qué manera va a ser. Por ejemplo, de alguna manera, lo que yo les estuve proponiendo hacer, por ejemplo, cuando les di a conocer un modelo de examen, cuando ustedes, esta es una de las características que se va a reflejar en cómo nosotros llevamos adelante el momento de evaluación. Y por ahí, metiéndonos un poquito en el contenido de la unidad 4, que nosotros como docentes seamos lo más claro posibles en el momento de la evaluación, quitarle un poquito el dramatismo que suele haber o la tensión que suele haber en el momento de la evaluación. Quizás estamos trabajando un poco con un poco de mayor claridad con respecto a lo que refiere el dictado de nuestras clases, ¿no? Con que nosotros seamos claros qué es lo que vamos a hacer en el momento de evaluación, para qué lo vamos a hacer, qué elementos vamos a evaluar, de qué manera lo vamos a hacer. Me parece que de alguna manera también quita esa tensión que para mí es innecesaria y que puede verse reflejado también en el momento de la evaluación, ¿no? Esta característica docente, digamos. No quiero adelantarme demasiado con respecto a evaluación, pero la evaluación desde un punto de vista más moderno, digamos, no tan tradicional, digamos, no tanto pegado a la herencia conductista que plantea el control de la enseñanza, la evaluación puede también conformarse como una herramienta de autoevaluación, ¿no? Para el docente. Un ejemplo que siempre doy y que me parece bastante claro con respecto a esto, tiene que ver con que cuando nosotros obtenemos las calificaciones de nuestros exámenes como docentes, cuando nosotros corregimos las evaluaciones y tenemos muchos aplazos, ¿no? Muchas bajas notas, en realidad también esa evaluación o esos resultados están reflejando algo que nosotros hayamos hecho como docentes, ¿no? Puede estar reflejando algún fallo con respecto a la conformación de la herramienta de evaluación, ¿no? Por ahí las consignas que nosotros pensamos no estaban desarrolladas con la suficiente claridad, entonces esas consignas fueron mal interpretadas
Entonces ahí tenemos que trabajar nosotros en mejorar nuestra herramienta de evaluación, o por ahí el problema proviene de antes, proviene de que el contenido que nosotros estamos pretendiendo que resuelvan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, no lo trabajamos con la profundidad necesaria o la claridad necesaria en el momento del dictado de la clase. ¿Sí? No sé si me explico. Estas cuestiones tienen que dar cuenta de los diferentes momentos. Tiene que haber coherencia, como le llaman algunos teóricos, tiene que haber coherencia entre lo que nosotros como docentes nos propusimos en el dictado de clase en relación con lo que estamos proponiendo en el momento de la evaluación. ¿Sí? Por dar un ejemplo concreto, no podemos evaluar un tiempo verbal que no trabajamos en clase, ¿no? Que no fue explicado en clase. Por dar un ejemplo sonso, ¿sí? O por ejemplo en la clase de matemática no podemos evaluar la división si trabajamos sumas y restas y nada más. Bueno, esto se llama que haya coherencia entre la evaluación y el dictado de clase. Si la evaluación me demuestra que no hubo coherencia, entonces lo que nosotros estamos obteniendo del resultado de una evaluación va a chocar con respecto a lo que sucedió en la evaluación. Y ahí hay algo que el docente tiene que modificar, más que lo que tiene que modificar un estudiante. Lo mismo pasa con el programa. Si yo desarrollo un programa de forma explícita, voy a tener más herramientas para que cuando yo revise mi programa y recuerde, rememore lo que sucedió en el aula, voy a tener más herramientas para poder hacer las modificaciones que son necesarias para que mi clase sea más significativa, digamos, para el aprendizaje de los estudiantes. Así que bueno, ahí hay también otro elemento a partir del cual cobra relevancia que nosotros hagamos un programa de forma explícita. Y bueno, y por otro lado tenemos para esta unidad 3 el texto de Anijovic y Mora, y el texto de Anijovic y Mora tiene una característica interesante que hace que a partir de este texto lo que buscamos hacer es que haya una referencia con respecto a lo que es un recurso pedagógico. Los recursos pedagógicos muchas veces los relacionamos con elementos, con elementos materiales que están presentes en el aula. Por ejemplo, un recurso pedagógico puede ser el pizarrón. Ya lo utilicé como ejemplo, pero es un clásico en el aula. Quizás no encontremos aulas que no tengan pizarrón. Una pregunta, Guillermo, Sí. los materiales tipo de lectura, ponerle un libro de texto que elijamos, así, ¿eso también es un recurso pedagógico? Claro, se conforman tanto como recurso como estrategia. O sea, la diferencia entre recursos es que es concretamente eso que utilizamos. Y un manual, como el que vos mencionás, por ejemplo, en lengua extranjera es muy común que tengamos manuales en donde tenemos actividades, en donde nos podemos apoyar para tener una guía en función de la gradualidad en la cual presentamos el contenido. Bueno, yo fui alumno de lengua extranjera a lo largo de mi trayectoria como estudiante, y recuerdo que mis docentes de lengua extranjera no utilizaban todo el manual. Eso siempre me llamó la atención. O sea, ahora que me preguntaste, María Florencia,
me hiciste acordar de eso, y era una pregunta que yo me hacía, y yo siempre preguntaba, pero esto no lo hicimos. Y la docente me decía, no, eso no lo vamos a hacer, y no me explicaba por qué. Bueno, hay alguna estrategia, ¿no? O sea, la docente está usando ese recurso, pero se lo está apropiando de alguna manera y está pensando que no está de acuerdo quizás con cómo está conformado el manual según lo que ella se propone. No hay una diferencia con respecto a lo que expresa el manual y lo que ella busca desarrollar en su aula. Bueno, sabes que a mí me pasa, yo doy taller de contabilidad en una escuela técnica y hay un material bajado del ministerio y no está muy bueno. Y hay un montón de cosas que no lo usamos. Hacemos otras cosas con los otros compañeros. Bueno, eso me parece que está perfecto, que es lo que debería suceder en realidad, ¿no? Que nosotros tengamos una mirada crítica con respecto al recurso y que nos lo apropiemos. O sea, el recurso, incluso el diseño curricular es un recurso. El diseño curricular es un marco, es una guía, y me parece que es una mirada simplista que puede haber cuando pensamos que el marco regulatorio tiene que ser utilizado al pie de la letra. O sea, si pensamos una receta de cocina, o sea, la receta de cocina está hecha para que sea desarrollada al pie de la letra, pero nosotros nos la apropiamos porque por ahí algún elemento o algún condimento de la receta no lo tenemos. Entonces nos lo apropiamos y decimos, bueno, esto no lo voy a utilizar, o por ahí porque no me gusta el orégano, entonces no le voy a poner orégano a la pizza. Por acá en la receta me lo dice, pero no lo voy a poner. De la misma manera nosotros desarrollamos nuestra propuesta educativa. De hecho, es común, y creo que en el texto de Alejandro Spiegel habla de que lo que él desarrolla en su texto no es una receta. Y me parece que también yo lo planteé en algún momento, no sé si en esta clase, pero el dictado de la materia didáctica no se propone como recetario. No, suele haber como una exigencia de la didáctica de que ahonde en lo estratégico del dictado o en las estrategias o en lo metodológico. Pero en realidad hablar solo de lo metodológico o hablar del dictado de clase como una cuestión técnica, en realidad estamos pecando en pensar de que cualquier cosa que nosotros podamos hablar se pueda conformar como una receta del dictado de clase. Y en realidad me parece que es una mirada errónea con respecto a lo que puede ser, cómo se puede conformar. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo andás? Me comentaron que se te superponía con una actividad laboral. No, no era yo. ¿Eh? Ah, no eras vos. No, no. Ay, meto la No. pata. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, qué alegría Perdón tenerte. por la tardanza. No hay problema, no hay problema. Estoy grabando la clase, así que cuando la publique, si tenés ganas de ver la parte que te perdiste, va a estar ahí grabado. Bueno, entonces estábamos recién hablando de que a veces una mirada simplista con respecto a lo que puede aportar un recurso como puede ser un manual de trabajo, si lo tomamos como una receta, en realidad lo estamos mirando de una manera un tanto errónea. Me parece que lo tenemos que ver más como un apoyo, como vemos el diseño curricular, por ejemplo, como un marco de trabajo, que otra cosa. No puede ser que vayamos al pie de la letra como lo propone un manual, como el que hacíamos referencia, un manual con sus unidades, paso por paso, sino más bien que tengamos una mirada crítica, y más aún si nos gusta la lectura que hace Daniel Feldman
No, Daniel Feldman, perdón, Alejandro Spiegel con respecto al tipo de docente compositor, ¿no? Este tipo de docente que tiene una mirada crítica con respecto a lo que nos planteamos, ¿sí? Entonces está buenísimo lo que plantea María Florencia cuando dice que ella en el dictado de clase, con el grupo de docentes que tiene, no utiliza ese manual que viene del Ministerio de Educación en su totalidad, lo utiliza como apoyo y algunas actividades le parecen interesantes, algunas actividades las usa en el momento que propone el manual, pero otras las va a utilizar en otro momento, y esto tiene que ver mucho con cómo nosotros veamos que los estudiantes van avanzando, ¿sí? Este diagnóstico que nosotros vayamos haciendo con respecto a lo que nos proponemos hacer, a lo que va sucediendo en el aula, ¿no? Con respecto a lo que nos proponemos hacer. Entonces, el recurso que nosotros vayamos disponiendo para desarrollar en el aula tiene mucho que ver también con lo que va sucediendo en el aula. Nosotros podemos tener una planificación, pero podemos modificarla en función de las necesidades que vayan aconteciendo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por un lado, un docente activo que tiene una mirada crítica con respecto a los recursos, que tiene una mirada crítica con respecto a su propia propuesta pedagógica. Tenemos ese docente que plantea Daniel Feldman, que desarrolla su planificación de manera explícita, la da a conocer al principio de la cursada, al principio de cada clase, se manifiesta lo que quiere llevar adelante en cada clase, lo da a conocer, o sea, plantea de manera implícita que él y la estudiante es un ser pensante, un ser crítico, que puede llegar a cuestionar su propuesta pedagógica. Entonces promueve el cambio en su propia propuesta a partir de lo que irrumpa en el aula y a partir de lo que manifiesten los y las estudiantes. Y tenemos también quizás esta mención de recurso como el que plantean Anijovic y Mora, que tiene que ver con el uso de la pregunta. Como nosotros veníamos hablando, recurso, podemos hablar de recurso con algo material, ¿sí? Puede ser el manual, puede ser el pizarrón, puede ser un afiche, pero todos estos recursos, a pesar de que sean materiales, también tienen este halo, esta cubierta de elemento simbólico, conceptual. O sea, el pizarrón, si nosotros nos ponemos a pensar, es un tablón de madera pintado de verde, o pintado de negro, pintado o la lámina esa de plástico blanca. Pero el pizarrón es eso que nosotros utilizamos como recurso, o sea, se conforma como recurso pedagógico, y ahí hay un valor simbólico importante, ¿no? Que le da la forma y le da el contenido de lo que puede ser el pizarrón. Pero puede haber ese recurso que es meramente simbólico, como por ejemplo la pregunta. La pregunta, como la plantean Anijovic y Mora, es un recurso simbólico que está de alguna manera naturalizada en el uso del dictado de clase, ¿sí? Y lo que proponen estas autoras es que hagamos una sistematización de las preguntas. Sí, no sé si me explico con respecto a esto. Cuando nosotros sistematizamos las preguntas, por ejemplo, decimos, bueno, hay un tipo de preguntas que son de uso simple, por ejemplo, que busco un diagnóstico
que busco lograr un diagnóstico, que busco saber a ver cómo les está yendo con respecto a mi propuesta a los estudiantes. Entonces, es un tipo de pregunta simple el que estoy haciendo. O sea, no busco una respuesta desarrollada, sino que puede ser una respuesta del tipo ¿entienden lo que estoy desarrollando? Sí, no un tipo de respuesta simple, corta. Este tipo de pregunta es más bien diagnóstica, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de otro tipo de pregunta que plantean las autoras, que tiene que ver con de cognitivo superior, ¿no? De nivel cognitivo superior, que apelan a articular diferentes conceptos que tienen que ver con conceptos que quizás ya hemos trabajado, que requieran del estudiante un desarrollo de la respuesta, un esfuerzo cognitivo mucho mayor que si lo comparamos con respecto al tipo de pregunta simple. Este tipo de pregunta que nosotros estamos tratando de desarrollar tiene que ver con también con la búsqueda de un esfuerzo cognitivo, o metacognitivo, ¿no? Las autoras mencionan al último del tipo de preguntas como metacognitivo, y esto expresa que lo que estamos buscando a partir de nuestra pregunta es que los estudiantes o las estudiantes concienticen su propio proceso de aprendizaje. Esto lo podemos llevar adelante en la propuesta, en el texto. Las autoras mencionan que una actividad que puede estar relacionada con un esfuerzo metacognitivo tiene que ver con que preguntemos, bueno, ¿cómo llegaste a esta respuesta? O sea, le planteamos una consigna y él o la estudiante tiene que dar cuenta de cómo llegó a esa respuesta. Si llegó a esa respuesta, por ejemplo, buscando en determinado material de estudio, o que haya llegado a partir de consultar o de preguntar a su entorno, ya sea un entorno de aprendizaje determinado o a un entorno de otro tipo material, quizás a un manual de estudio o a un trabajo de ese tipo. Entonces, nosotros a partir de esta pregunta lo que hacemos es que él o la estudiante dé cuenta que está haciendo determinada búsqueda. Bueno, esto quizás no es necesario que nosotros ahondemos demasiado en lo que pretendemos de la definición, pero sí está bueno que pensemos qué lugar cobra, qué lugar encuentra el recurso pedagógico también con respecto a lo estratégico, ¿sí? No es lo mismo que nosotros sistematicemos el uso de la pregunta que sí lo hagamos, ¿no? Que nosotros pensemos qué tipo de pregunta vamos a hacer, que la planifiquemos, que se forma parte de nuestra planificación, que no lo hagamos, ¿no? Eso tiene que ver con este aspecto de la enseñanza que hablan Basabe-Coles con respecto a la acción intencional. O sea, acá hay una diferencia con respecto a lo estratégico de cómo nosotros aprovechamos un recurso que puede ser la pregunta. Si nosotros utilizamos... a mí se me ocurren ejemplos que tienen que ver con el uso de la tecnología, del TIC en el aula. Pero nosotros cuando pensamos al uso de la tecnología de forma significativa o de forma innovadora,
no va a ser, por ejemplo, el uso del famoso PowerPoint o de un mero uso de la tecnología para mostrar diapositivas digamos, a partir de un proyector, ¿no? O a partir de un PowerPoint. Ese uso de la tecnología es un uso simplista, no innovador. O sea, eso mismo lo puedo hacer con afiches o lo puedo hacer mismo con el pizarrón. O sea, lo importante es que nosotros cuando utilizamos un recurso, ese uso de recurso nos esté permitiendo algo que sin ese recurso no lo podamos hacer. Sí, por ejemplo, que nosotros podamos reproducir un video para formular determinadas preguntas a partir de ese video, o como comentaba María Florencia, que hay actividades que las manifiesta de determinada manera el manual, que yo no las podría haber desarrollado de la misma manera, y que me parece muy útil. Me parece que ese uso del recurso promueve una experiencia educativa interesante que a mí me sirve. Entonces, ese uso va a ser un uso significativo del recurso. Sí, si en cambio yo utilizo el manual de manera automatizada, monótona, entonces no voy a estar logrando un uso estratégico de la propuesta o un uso significativo. Sí, entonces ahí es donde radica un poco el uso estratégico de la propuesta educativa. Y no tanto en el recurso, ¿sí? Porque es lo mismo que podamos pensar con respecto al contenido. No dice demasiado que yo haga el mismo tipo de selección de contenido o utilice la misma gradualidad del contenido que utiliza otro docente, porque importa mucho en cómo lo desarrolla el docente, ¿no? En cómo se desarrolla la actividad áulica. Ahí está lo estratégico. ¿Sí? Sí, por ahí yo tengo el mismo contenido que otro docente, que otro colega, y la diferencia radica en la experiencia áulica que yo estoy invitando a desarrollar en mi propuesta pedagógica. Si por ejemplo yo promuevo una experiencia lúdica con respecto al contenido, entonces, y otro docente no lo hace, entonces probablemente tenga otra respuesta por parte de mis estudiantes con respecto a la comprensión de ese contenido. Voy a tener por ahí a estudiantes un poco más motivados que otro tipo de propuesta que no incentive este uso. Sí, entonces ahí está reflejado el tema de lo estratégico. Bueno, me cansé un poquito de hablar. A ver, ¿cómo van viendo? Acá tendríamos ya el abordaje de lo que es la unidad 3. A ver, déjenme hacer un freno en la grabación, así pongo a grabar de vuelta.